Reveladas 9 descubiertas ocultas de fósiles prehistóricos increíbles y transformadores. La noticia corrió como pólvora entre la comunidad académica, pero para Juan, un joven arqueólogo de 25 años, la revelación de su propio hallazgo se sentía como un espectro que lo acechaba o un sueño que se desvanecía. Había llegado a la universidad cargado de sueños y expectativas, dejando atrás su pequeño pueblo en la Sierra Andina, donde la historia de sus ancestros resonaba en cada rincón. Sin embargo, aunque cada rincón de su nuevo mundo académico le recordaba su origen, la mirada escéptica de sus compañeros le parecía como un grillete que le limitaba. El peso del sacrificio de su familia se mezclaba con la constante duda que lo invadía. ¿Realmente estoy capacitado para pertenecer aquí? Se preguntaba mientras sus colegas se reían de sus acentos y de su evidente falta de conexiones. El laboratorio de paleontología representaba un sueño, una oportunidad para cerrar la brecha entre su pasado humildísimo y un futuro prometedor, pero cada día se sentía más como un intruso en un mundo elitista que no lo quería. Aquella familiar voz en su mente le susurraba que debía demostrar su valor, que tenía que honrar la memoria de su padre, quien había trabajado incansablemente para que él lograra esta meta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con ese nudo en el estómago y su corazón en la garganta, Juan decidió regresar a su pueblo. Quería sacar a la luz un yacimiento familiar, un legado que su padre le habían confiado antes de su fallecimiento. En medio de la tierra, rodeado de recuerdos, descubrió un fósil excepcional, un hallazgo que podría cambiarlo todo. Su alma se iluminó al comprender la magnitud de lo que había encontrado, pero la alegría fue efímera, el miedo a cómo lo recibirían sus compañeros en la universidad lo devoraba. Las primeras palabras de su colega al enterarse de su hallazgo fueron como un puñal: mejor olvida eso, Juan, no tienes en qué invertir tu tiempo. Esa frase resonó en su mente durante noches insomnes, alimentando una angustia que crecía como un monstruo. La indiferencia inicial pronto se transformó en hostilidad. Cada vez que intentaba validar su descubrimiento, las risas y murmullos se volcaban sobre él, creando un ambiente tóxico que lo empujaba al borde del abismo. Se sintió dividido entre dos mundos, el orgullo de pertenecer a su linaje y la ambición de ser aceptado, en un espacio donde la discriminación era un hecho palpable. El día de la presentación se acercaba. La ansiedad aumentaba y, con ella, las dudas: ¿seré suficiente? ¿Tendré el valor para hacerme escuchar? Cada paso hacia el auditorio se sentía como una lucha eterna. La presión de su legado, la voz de Doña María resonando en su mente, todo reflejaba una sola verdad: su lucha era por más que un fósil. Era por su dignidad, por sus ancestros, por su identidad. Cuando la sala se llenó de miradas curiosas y despectivas, Juan supo que la hora había llegado. Su voz, temblorosa al principio, empezaba a hacerse fuerte, mientras compartía la historia detrás de su hallazgo. La tensión en el aire era palpable, el desafío apenas empezaba, y el desenlace de este enfrentamiento podría cambiar su vida por completo. El eco de su voz reverberaba en el auditorio, mientras los murmullos se ahogaban lentamente. Juan compartió la historia de su descubrimiento con una intensidad que había estado contenida por demasiado tiempo, como un río que finalmente se desborda. Había llegado el momento de demostrar que su trabajo, aunque nacido en un entorno humilde, era tan legítimo y valioso como el de cualquier otro. Cada palabra que pronunciaba se sentía como una afirmación de su identidad, una reclamación de su espacio en el mundo académico. Sin embargo, la mirada de sus compañeros, al principio atenta, pronto se transformó en escepticismo. ¿Y este fósil, qué importancia tiene?
Se preguntaron algunos en voz baja. La familiar voz de desdén surgió de entre la multitud, desafiando su valentía. ¿Acaso es parte de algo realmente significativo, o solo un intento desesperado de llamar la atención? Esa declaración lo golpeó. La duda, ese monstruo que había estado acechándolo, parecía cobrar vida propia en forma de risas burlonas. En ese instante, un fuego se encendió en su interior, impulsándolo a la acción. No podía rendirse. Tenía que tomar el control de la narrativa. Recordó la fecha en que su padre lo llevó al yacimiento familiar por primera vez, su voz resonando en su mente: los fósiles son más que piedras, son testigos del pasado. La apasionante historia de su padre lo invadió, llenándolo de un valor renovado. Con su hallazgo, no estaba solo compartiendo un descubrimiento científico, estaba revelando un legado ancestral que merecía ser escuchado. Juan adoptó una postura decidida, dejando a un lado sus nervios. Empezó a desglosar los detalles científicos del fósil, explicando su contexto en la evolución de la especie. Describió las características que lo hacían excepcional, como su antigüedad podría iluminar aspectos que antes no se habían explorado. No solo trataba de un fósil, era un vínculo tangible con su historia, un símbolo de la perseverancia y el sacrificio de su familia. A medida que avanzaba, sus palabras comenzaron a resonar en la sala. Algunos rostros se tornaron pensativos, otros comenzaron a murmurar entre sí, ya no solo despectivamente. Juan supo que había logrado algo, estaba desafiando las percepciones, desmantelando prejuicios en tiempo real. Aún así, la presión seguía siendo asfixiante, como si todo el peso del auditorio estuviera sobre sus hombros. La incertidumbre de si eso sería suficiente para ganar su respeto persistía en el fondo de su mente. ¿Realmente está cambiando algo? Al concluir su presentación, el silencio que cubrió la sala fue ensordecedor. Algo había cambiado en el comportamiento de sus compañeros. Algunas miradas habían perdido su desdén, mostrando una mezcla de sorpresa y curiosidad. Entonces, uno de los profesores más respetados se levantó, su expresión grave, como si estuviera evaluando cada palabra que Juan había dicho. El tiempo se detuvo mientras el profesor comenzaba a formular su pregunta. ¿Has considerado que este fósil podría ser solo el principio? Hay un campo entero de investigación por delante, y necesitarás preparar tu hipótesis con mucho más rigor. Estoy dispuesto a ayudarte, pero debes demostrar que tienes lo que se necesita. Las palabras del profesor calaron hondo en Juan. Se enfrentaba a un nuevo dilema: ¿aceptaría la oferta, sabiendo que podría abrirle puertas pero también cargarlo con más presión? ¿Era el momento de sumergirse aún más en el mundo académico que lo había rechazado? La elección podría definir su futuro. El retorno a su casa en la sierra parecía inminente, pero el eco de su presentación lo mantenía en conflicto. ¿Qué camino debía tomar para honrar a su padre, luchar contra el escepticismo y, sobre todo, descubrir su verdadero potencial? La carga de la decisión estaba sobre él. Mientras abandonaba el auditorio, el ambiente se transformó de nuevo. Sabía que no era el final de su historia, era solo el comienzo de una batalla más profunda. La voz de su padre resonaba en su mente: siempre hay un camino hacia adelante. ¿Cuál sería, esta vez, el siguiente paso en su viaje? El pasillo vacío lo envolvió como una tela pesada. Juan caminaba con pasos firmes, aunque su mente se debatía entre la duda y la ambición. Había comenzado a abrirse paso en un mundo que parecía, hasta poco tiempo atrás, cerrado y hostil. Cada eco de sus palabras resonaba dentro de él, la necesidad de validar su lugar en el ámbito académico luchaba contra el miedo a fracasar. Con la oferta del profesor en su mente, Juan sabía que tenía que tomar una decisión. ¿Debería asumir el reto de profundizar en una investigación que le podría exigir más de lo que estaba dispuesto a entregar? Su padre siempre decía que la perseverancia era la clave del éxito. Pero, ¿qué significaba eso en la práctica? La presión de cumplir con las expectativas de un profesor venerado lo llenaba de terror. Esa noche, se sentó en su escritorio, el fósil frente a él como un guardián de su historia.
Abrió su cuaderno y se dispuso a analizar su descubrimiento. El miedo a no ser suficiente también era una forma de motivación, pensó. Si dedicaba su tiempo a investigar, tal vez podría transformar su angustia en conocimiento. Sin embargo, la cantidad de trabajo que se avecinaba parecía abrumadora. El camino iba a ser tortuoso, lleno de teorías que exigirían una comprensión profunda que a menudo no había tenido que enfrentar. Durante los siguientes días, Juan se sumergió en la investigación. El bibliotecario lo conocía por nombre. Cada libro pesado y polvoriento que revisaba lo acercaba más a una verdad oculta. También descubrió foros en línea, grupos de estudio, conexiones con otros investigadores que compartían intereses similares. Comprendió que no estaba solo, otros habían recorrido caminos parecidos, algunos incluso habían fracasado, pero la mayoría se había levantado para continuar. El fuego de su pasión había comenzado a brillar con más intensidad. Las dudas fueron reemplazadas gradualmente por entusiasmo. Durante sus horas en la biblioteca, se llenaba de notas, organizando datos y formulando hipótesis. Cada avance, por pequeño que fuera, lo sintió como una victoria personal. La distancia de sus compañeros se acortaba. El concepto de ciencia se transformó de una mera acumulación de datos en algo vivo y vibrante que podía cambiar vidas, no solo la suya, sino también la forma en que el mundo entendía su historia. No obstante, una sombra persistía, sus compañeros seguían sin estar convencidos. Los murmullos del auditorio aún resonaban en su interior, cuestionando su valía. Antes de la próxima presentación, se preparó con una mezcla de ansiedad y determinación. Era necesario que lo escucharan no solo como un estudiante, sino como un investigador que había hecho un aporte auténtico a la ciencia. Cualquier desdén podría debilitar su trabajo arduo, y esa posibilidad le causaba desasosiego. Juan se miró en el espejo antes de salir a presentarse nuevamente. Se dio cuenta de que ya no era el mismo. Había dejado atrás al niño que había comenzado a excavar fósiles entre las piedras. Ahora era un académico forjado por la experiencia y dispuesto a luchar por su lugar. Aceptar el desafío del profesor había sido más que una decisión, había sido un acto de autoafirmación. Mientras se dirigía al auditorio, una oleada de confianza lo envolvió. Pero un nuevo desafío se cernía sobre él. ¿Podría realmente defender su trabajo ante el juicio de otros que aún dudaban de su valor? El momento de verdad se acercaba, y tenía que estar preparado para defender su legado. Pero, ¿y si descubría algo aún más valioso en el proceso de su investigación? La posibilidad de tropezar con un camino inexplorado, un hallazgo que pudiera redefinir no solo su carrera, sino también cambiar su vida, flotaba en su mente. Estaba a un paso de una revelación que lo empujaría aún más allá de sus propios límites. ¿Qué nuevas verdades esperaban ser descubiertas en el viaje que apenas comenzaba? El auditorio resonaba en una mezcla de murmullos y risas nerviosas. Juan notó cómo las miradas se centraban en él, algunas con curiosidad, otras con escepticismo. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación un recordatorio de la tarea que tenía por delante. La sala se fue acomodando, y en el momento en que el profesor dio inicio a la sesión, un silencio tenso invadió el aire. Subir al podio significaba más que simplemente compartir información. Para Juan, representaba una oportunidad de validar su esfuerzo, su dedicación y sus descubrimientos. Mientras preparaba sus notas, revisó mentalmente su propuesta. Había estructurado su presentación de tal manera que cada punto destacaba no solo el contexto de su investigación, sino también la importancia de su hallazgo. Las diapositivas estaban repletas de gráficos cuidados y datos que respaldaban sus teorías. Sin embargo, una pregunta cuestionaba su propia confianza: ¿sería suficiente? La voz de su padre resonaba en su mente, pero en ese instante, sentía que la presión se volvía incontrolable. Si bien había descubierto un par de nuevos conceptos sobre los fósiles que había excavado, el miedo a que su trabajo no fuera bien recibido se adueñaba de su mente. Cuando finalmente comenzó a hablar, una mezcla de temor y determinación se apoderó de él. Su voz, aunque temblorosa al principio,
empezó a cobrar fuerza con cada palabra. A medida que desglosaba su investigación, observaba las expresiones de sus compañeros, algunos asentían con interés, otros aún parecían escépticos. Los rostros variaban, algunos se perdían en la interpretación de los gráficos, mientras otros susurraban entre ellos. Se preguntaba si realmente lograba llegar a ellos. Un momento crítico llegó cuando presentó una de sus conclusiones más sorprendentes, la posibilidad de que los fósiles que había estudiado compartieran características evolutivas con especies que, hasta entonces, se consideraban distintas. Esto implicaba un cambio de paradigma en la perspectiva de desarrollo biológico y, de ser corroborado, sería un gran aporte a la ciencia. El auditorio se sumió en un silencio profundo, interrumpido únicamente por el suave roce de hojas de apuntes moviéndose. Sin embargo, el desafío no tardó en llegar. Clara, una compañera de su misma carrera y conocida por su afán competitivo, se levantó y lo interrumpió con una serie de cuestionamientos incisivos. Su mirada penetrante y su actitud desafiante lo enfrentaron directamente y atizaron sus inseguridades. Esta confrontación, lejos de desestabilizarlo, avivó la llama de su determinación. Juan tomó aire, decidió que debía defender su trabajo con una pasión renovada y con la firmeza de quien no solo busca ser escuchado, sino también comprenderse a sí mismo. El intercambio se transformó en un diálogo vivo durante el cual Juan se sintió en control, articulando sus respuestas con precisión. Sentía que las preguntas de Clara revelaban más sobre él mismo que sobre su investigación. Cada pregunta, cada duda expresada, se convirtieron en oportunidades para reafirmar no solo su trabajo, sino también su valor como investigador. Con el transcurrir de la presentación, Juan sintió que el escepticismo se transformaba en interés genuino. Los murmullos se acallaron, y las miradas escépticas comenzaron a ser reemplazadas por rostros de asombro. En un momento de conexión con su audiencia, se dio cuenta de que no solo estaba presentando un hallazgo, estaba compartiendo un pedazo de su viaje personal, de su crecimiento y de una nueva perspectiva en la que su voz tenía un papel fundamental. Mientras se cerraba la sesión de preguntas, el profesor le dirigió una sonrisa aprobatoria, como si validara no solo su trabajo, sino también su camino. Sin embargo, al mirar a su alrededor, Juan percibió que la lucha estaba lejos de terminar. Aquel pequeño triunfo no había disipado todas sus inseguridades, y quienes aún dudaban de su capacidad le recordaron que el camino hacia el reconocimiento era largo y estaba lleno de giros inesperados. Una vez finalizada la presentación, se acercó a un grupo de compañeros que, hasta entonces, habían permanecido distantes. En su mente, el miedo aún persistía, pero una nueva revelación lo rondaba, había superado una barrera crítica y comenzaba a dejar atrás las limitaciones autoimpuestas. Al salir del auditorio, Juan sintió que una puerta se abría ante él. Pero al mismo tiempo, un pensamiento inquietante dejó su huella, ¿y si su descubrimiento era solo el principio de algo mucho más amplio y complejo? Un nuevo reto se asomaba en el horizonte, una investigación aún más ambiciosa que podía cambiar no solo su vida académica sino también el entendimiento de la especie. ¿Estaba listo para dar ese salto? La exploración de su verdadero potencial estaba a punto de comenzar, y Juan se sentía más ansioso que nunca por alcanzarlo. Juan dejó el auditorio sintiendo el calor de la adrenalina en su sangre y un ligero temblor en sus manos. Su mente se agitaba en un torbellino de pensamientos. Había compartido su descubrimiento, pero eso era solo el principio. Detrás de esa pequeña victoria, un nuevo desafío se cernía sobre él y no podía ignorarlo. El entusiasmo que había sentido momentos antes comenzó a diluirse, reemplazado por una urgencia inquietante. Deambuló por los pasillos, cada paso resonando con la idea de que la investigación que había presentado era apenas una fracción de lo que podía lograr. Era un mundo vasto y lleno de preguntas que aguardaban respuestas, y él estaba decidido a navegar por ese océano desconocido. Sin embargo, se preguntaba si realmente estaba preparado para enfrentarse a lo que significaba dar el siguiente paso. La idea de llevar a cabo una investigación más ambiciosa lo desbordaba.
Llamar a sus profesores, buscar más recursos y establecer conexiones con expertos en el campo. Era un laberinto que lo llenaba de ansiedad. Pero también le provocaba un cosquilleo de emoción. Había algo liberador en reconocer que su trabajo podría tener un impacto real. Sin embargo, la sombra de la duda seguía acechando. En su recorrido hacia la salida, de repente, se sintió consciente de la presencia de Clara justo detrás de él. Su risa sarcástica y su mirada de análisis lo incomodaron. ¿Y ahora qué? ¿Planeas hacer una revolución en la paleontología con esos fósiles? La forma en que pronunció la palabra revolución parecía burlona, desafiándolo a reaccionar. Juan sintió que las inseguridades volvían a surgir, pero decidió enfrentarla. No necesito hacer una revolución, solo quiero contribuir a algo útil. Su respuesta salió de su boca con más determinación de lo que había imaginado. Clara se quedó sorprendida, y Juan aprovechó ese momento para expresar con sinceridad su deseo de explorar más sobre las conexiones evolutivas que había descubierto. Para su sorpresa, Clara lo escuchó con una seriedad que no había anticipado. Quizás no te falte razón, dijo ella, hay mucho que no sabemos aún. Pero no olvides que esto también implica riesgos. A veces, la búsqueda de la verdad puede resultar peligrosa. Sus palabras sonaban cautelosas, como si ella también estuviera reflexionando sobre su propio camino. A medida que cada uno de ellos se alejaba, algo se encendió dentro de Juan. Las palabras de Clara, aunque cargadas de advertencia, resonaban con una extraña compasión. Había un vínculo inesperado en esa rivalidad, y una chispa de respeto había brotado entre ellos. Era un recordatorio de que, en la ciencia, los debates y la competencia podían resultar en crecimiento. Juan continuó su camino hacia la biblioteca, donde había empezado su investigación. La idea de hacer un trabajo más profundo lo emocionaba. Sin embargo, mientras se sumía en sus pensamientos, una pregunta crucial lo atormentaba: ¿de qué manera iba a abordar esta nueva etapa? ¿Le bastaría su pasión, o requeriría habilidades diferentes? Se sentó en una mesa llena de libros, sistemas de organización y una inmensa cantidad de información por absorber. La urgencia de aprender lo invadía. Necesitaba desarrollar un plan estratégico que le permitiera sortear los obstáculos que se interpondrían en su camino. Pero, ¿cuáles eran esos obstáculos? Mientras esbozaba una lista de tareas, sus reflexiones se transformaron en un monólogo interno. Este no es solo un asunto de recolectar fósiles. Necesito establecer nuevos vínculos con expertos, integrarme en más foros de discusión, y quizás incluso considerar publicaciones. La idea de un artículo académico lo emocionaba, pero también le generaba miedo. Siempre había estado en la sombra de otros investigadores, y ahora debía aprender a sobresalir. El tiempo pasó volando mientras organizaba sus pensamientos. Tenía el material needed y la pasión encendida, pero aún le quedaba un largo trecho por recorrer. La búsqueda de la verdad no solo sería por sus fósiles, necesitaba encontrar su propia voz en el mundo académico. Al levantarse de la mesa, una resolución firme lo acompañaba. Sabía que no solo quería ser parte de una revolución científica, quería convertirse en un agente de cambio. Pero el suspendido momento en el que debía dar el siguiente paso, una decisión que podría impactar no solo su carrera, sino la forma en que se entendían muchas especies, se planteaba inminente. ¿Debería proceder al encuentro de su profesor más influyente y compartirle sus visiones, o era mejor esperar a tener el plan perfecto? La pregunta quedó flotando en el aire, desafiándole a actuar. La clave para su futuro y crecimiento personal estaba al alcance de su mano, pero el miedo a fracasar podía frenar su impulso. Era un dilema que resonaba profundamente en su interior, llevando consigo las luchas de su propia identidad profesional. ¿Se atrevería a arriesgarse, a cruzar la línea que lo empujara hacia la grandeza? La respuesta estaba en sus manos, pero el primer paso estaba por definirse. Juan salió de la biblioteca con una hoja llena de ideas, estrategias y un fuego renovado en su interior. Las dudas y temores empezaban a disiparse ante la claridad de su objetivo.
Necesitaba dar el siguiente paso, pero su mente daba vueltas, cada pensamiento girando en torno a cómo comunicar su descubrimiento. El momento de acercarse a su profesor ya estaba tardando, la idea de compartir sus hallazgos lo entusiasmaba, pero también lo aterrorizaba. Las horas siguientes se convirtieron en un maratón de preparación. Juan se sentó en su escritorio, rodeado de libros y artículos. Sabía que debía articular sus ideas de manera coherente. Hizo un esquema claro donde dividió su investigación en secciones, las implicaciones de sus hallazgos, las preguntas que emergían y cómo su trabajo podría contribuir al campo de la paleontología. Necesitaba que su profesor viera el valor en su aporte, pero también la posible magnitud de la investigación que tenía en mente. Cada punto era un paso hacia la validación de sus esfuerzos. Mientras organizaba sus papeles, comenzó a experimentar una mezcla de emoción y ansiedad. Había algo poderoso en la idea de presentar su propia perspectiva, pero la presión de estar bajo el escrutinio de alguien a quien admiraba era abrumadora. ¿Y si no le interesa? ¿Y si no es lo suficientemente bueno? Pensamientos autocríticos se arrastraban como sombras. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, su determinación crecía. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré?, se decía. Esa sensación de urgencia empujó a Juan a actuar. Con una respiración profunda, tomó el teléfono y buscó el número de su profesor. Su corazón latía rápido mientras los dígitos marcaban. Mientras sonaba, se concentró en sus respiraciones, tratando de establecer un ritmo que minimizara su nerviosismo. Cuando finalmente oyó la voz al otro lado de la línea, intentó mantener la calma. Hola, profesor García. Soy Juan, el del proyecto sobre fósiles. Quisiera reunirnos para discutir algunas ideas y hallazgos recientes que creo podrían ser interesantes. Su voz sonó más segura de lo que se sentía. La respuesta fue un alivio, el profesor aceptó reunirse ese mismo día. El tiempo que pasó esperando esa conversación se le hizo eterno. Juan revisó sus notas, perfeccionando una y otra vez su enfoque. Se planteaba cómo respondería a posibles preguntas y qué argumentos podría utilizar para reforzar su posición. Finalmente, llegó el momento. En la oficina del profesor, Juan se sintió impresionado por la cantidad de libros y el ambiente casi sagrado del conocimiento. Cuando su profesor entró, un análisis fugaz recorrió el rostro de García. La forma en que lo miró lo hizo sentir pequeño, pero a la vez, ese reto lo encendió. La conversación comenzó tímidamente, pero pronto se convirtió en un torrente de ideas e informaciones compartidas. Juan explicó su investigación y el interés que había despertado en él. Cada palabra parecía desatar más curiosidad de parte del profesor. La validación de su trabajo era lo que había anhelado, pero sintió que la conversación no era solo acerca de eso. El profesor comenzó a desafiarlo, a preguntar, a interrogar sus afirmaciones. Era un juego intelectual estimulante, y Juan respondió con pasión, buscando no solo defender sus ideas, sino expandirlas. Sin embargo, el clima cambió cuando García planteó una pregunta compleja sobre la ética de sus hallazgos, tocando un tema delicado que hizo tambalear sus convicciones. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgarse para acceder a un conocimiento que podría cambiar su disciplina? Esa pregunta lo dejó pensativo. Al finalizar la reunión, Juan sentía que había dado un paso monumental en su carrera, pero también le quedaba un eco de duda en su cabeza. Había logrado captar la atención de su profesor, pero a costa de adentrarse en terreno arriesgado. Se había preparado adecuadamente para la respuesta que su trabajo podría generar en un mundo académico que, como le había advertido Clara, a menudo no. ¿Era amable con quienes buscaban romper moldes? A medida que salía de la oficina, una nueva inquietud se sembraba en su mente. La búsqueda del conocimiento traía consigo responsabilidades que Juan nunca había contemplado. La investigación no era solo sobre descubrimientos, también implicaba tomar decisiones que podían influir en la manera en que otros veían a la ciencia. El camino hacia su sueño como paleontólogo apenas comenzaba, y una pregunta profunda lo acompañaba:
¿Podría realmente soportar el peso de lo que se necesitaba para desafiar el statu quo? ¿Y qué sacrificios tendría que hacer para ello? Una revelación se avecinaba, pero quedaba por descubrir. Estaba ansioso por digerir la experiencia de su reunión con el profesor García. Cada palabra y cada mirada del profesor resonaban en su mente mientras caminaba por el campus. Juan comprendía que había superado una barrera significativa, pero a la vez, había abierto la puerta a un nuevo mundo de interrogantes. La ética, lo desconocido y las implicaciones de sus hallazgos ahora pesaban sobre sus hombros como una carga inmensa. Desvió su camino hacia la biblioteca, anhelando algún tipo de refugio entre los libros. Buscó un rincón apartado donde pudiera reflexionar sin distracciones. Mientras se sentaba, un torrente de pensamientos lo invadió. Se dio cuenta de que, aunque había disfrutado del intercambio intelectual, había algo que lo perturbaba profundamente. ¿Qué pasaría si el conocimiento que había descubierto era más de lo que el mundo estaba preparado para aceptar? ¿Estaba listo para enfrentarse a ese desafío? Su mente comenzó a trabajar como un engranaje en movimiento constante, pasando en revista todos los aspectos de su investigación. Era evidente que sus hallazgos podrían revolucionar el entendimiento actual sobre ciertos fósiles, pero cada innovación conllevaba riesgos. Hizo una pausa y se preguntó si era prudente proceder con tanta osadía. ¿Acaso su deseo de reconocimiento lo había llevado a un terreno más pantanoso de lo que había imaginado? Una frase del profesor humeaba en su mente: la ciencia es un camino lleno de recompensas, pero cada paso firme en esa senda debe estar fundamentado en la ética. El eco de esa afirmación no solo lo inquietaba, provocaba una nueva chispa de extremada concentración. Juan necesitaba reflexionar más sobre su responsabilidad como científico. Se sumergió en libros que tocaban la ética en la ciencia. Leer sobre los dilemas y las decisiones tomadas por científicos de renombre le dio un nuevo sentido de propósito. Quería descubrir cómo otros habían navegado por aguas similares y qué medidas habían tomado para presentar sus hallazgos de manera responsable. Mientras las palabras comenzaban a fusionarse en su cabeza, un sentido de claridad se abría paso entre la confusión. Sin embargo, esa claridad trajo consigo un nuevo reto. Estaba dispuesto a hacer un sacrificio personal para asegurar que su trabajo se presentara de forma ética y justa. Tenía que prepararse para la posibilidad de que algunos colegas no apreciaran sus puntos de vista innovadores. Había que considerar el riesgo de ser objeto de críticas y descalificaciones. Pasar de la teoría a la práctica era un movimiento arriesgado, pero necesario. Su mente giraba sin descanso, poniendo en balance el deseo de contribuir con su trabajo y la convicción ética que ahora sentía aún más fuerte. Debía compartir sus hallazgos. Era evidente que necesitaba una voz más fuerte que la suya. Decidió que era hora de presentar su investigación en un contexto más amplio, una conferencia que podría atraer a quienes estuvieran abiertos a nuevas ideas. Pero eso implicaba otro nivel de preparación. Tendría que articular su investigación no solo de manera clara, sino también persuasiva y ética. Así que comenzó a escribir. Palabra tras palabra, parafraseando sus ideas y encajando los puntos, emergía un discurso apasionado. Deseaba que los demás entendieran la relevancia de su trabajo, pero también la responsabilidad que implicaba dar a conocer su descubrimiento. Si lograba transmitir su mensaje de manera efectiva, podría ganar aliados, aún entre quienes consideraban su enfoque provocador. Mientras trabajaba en su discurso, Juan sintió que algo en su interior comenzaba a transformar su ansiedad en una determinación inquebrantable. Ahora sabía que su misión era mayor que simplemente ser reconocido, debía ser un defensor de su propia ética en ciencia. La presión sobre sus hombros no lastraba su avidez por el aprendizaje, sino que la avivaba. Sin embargo, justo cuando pensaba que estaba listo, el eco de una frase resonó en su mente: el descubrimiento trae consigo no solo respuestas, sino preguntas que nunca creíste tener. Mientras finalizaba su discurso, tocó uno de los puntos más críticos: ¿cómo se prepararía para la inevitable oposición? Esa cuestión le dejó en suspenso,
consciente de que aún había un largo camino por recorrer antes de que su trabajo culminara en un impacto significativo. Juan sabía que el siguiente paso debía implicar una confrontación. Su presentación se acercaba, y su deseo de desafiar el statu quo ahora debía materializarse. Se preguntó si estaba preparado para el impacto que podría tener su trabajo. Estaba dispuesto a enfrentarse a la oposición, pero ¿a qué costo? Con un suspiro hondo, se decidió, no puedo dar marcha atrás. El mundo necesita saber lo que he descubierto. Pero en su interior, esa decisión abriría un nuevo capítulo, donde la valentía y el sacrificio eran las únicas dos opciones. ¿Qué tipo de resistencia encontraría? ¿Estaría preparado para su voz cuando llegara el momento de hacerla escuchar? El día de la presentación llegó con un cielo nublado que reflejaba su estado interno. Juan se encontraba en la sala, revisando su discurso una vez más, cada vez con más inquietud. El auditorio, aunque no lleno, parecía estar compuesto por figuras imponentes, expertos con años de experiencia, todos ellos un entresijo de miradas y expectativas. Aquellos ojos escudriñadores lo intimidaban, hacían que la emoción en su interior se tornara en un cóctel de nervios y determinación. Entendía que sus hallazgos desafiaban no solo las creencias consolidadas en su campo, sino también la percepción de la ciencia misma. Pero lo que más le inquietaba eran las posibles reacciones adversas. Su mente volvió a girar en torno a esa idea de defensa ética, si bien había acuñado un discurso que creía sólido, la duda aún latía en su interior. ¿Realmente estaba listo para la respuesta de sus colegas a lo que consideraban una innovación radical? Mientras el moderador lo llamaba al escenario, un vacío en su estómago se transformó en una urgencia por comunicar la esencia de su trabajo. No era solo un descubrimiento, sino un llamado a repensar la ética en la ciencia. Al enfrentarse a la audiencia, sintió como cada corazón presente estaba en sintonía con su corazón palpitante. Inició su presentación hablando de su investigación, una historia entrelazada con evidencia y pasión. Cada diapositiva que pasaba lo acercaba más al objetivo, el deseo de ser comprendido y, sobre todo, de ser tomado en serio. La profundidad de su descubrimiento era irrefutable, pero el desafío real iba más allá de su exposición, era sobre el impacto que podía provocar en la comunidad científica, un impacto que podía cuestionar no solo teorías, sino el enfoque mismo del conocimiento. A medida que avanzaba, la tensión en el ambiente se tornó palpable. Un comentario crítico no tardó en aparecer. Un profesor viejo y reconocido, con una mirada que combinaba escepticismo y curiosidad, lo interpeló de inmediato. ¿Cómo puedes estar seguro de que tus conclusiones son correctas? ¿No temes que tu pasión nuble tu juicio? Juan sintió como si el aire se helara. Esa afirmación lo atravesó, evocando un torrente de emociones. La confianza que había estado construyendo durante días ahora pendía de un hilo. Se dio cuenta de que no podía rehuir el desafío. Haciendo una pausa para centrar su pensamiento, se recordó a sí mismo la importancia de la ética y la responsabilidad que implicaba su trabajo. Con voz firme, respondió, toda investigación es un llamado a la crítica. Estoy aquí precisamente porque quiero abrir un diálogo sobre estas nuevas perspectivas con el compromiso de que la ciencia avance en su verdadero propósito, buscar la verdad. El murmullo en la sala se transformó. Algunos asistentes comenzaron a inclinarse hacia adelante, interesados, interceptando el magnetismo de su entrega. Juan, ahora enganchado en su propio fervor, continuó elaborando sus ideas, defendiendo no solo sus hallazgos, sino la importancia de presentar la ciencia como un proceso dinámico, donde los errores y las criticidades son esenciales para el progreso. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Tras su exposición, un grupo se reunió para debatir acaloradamente. Una voz emergió entre la multitud, más desafiante que las demás. Esto no son más que revelaciones sin fundamento. Tu entusiasmo no puede tapar las falacias en tus argumentos. Las palabras resonaron como un eco amenazante, poniendo a prueba su campo. Juan sintió la presión aumentar, como si el espacio se encogiera a su alrededor.
Esta confrontación no solo era sobre su investigación, era sobre su identidad como científico. Allí estaba él, a punto de ser desterrado o, tal vez, consagrado. Debía enfrentar esta oposición con la misma pasión que había puesto en su presentación, pero ahora con un enfoque calculado y bancario deliberado. Era un punto de inflexión crítico, su camino hacia el reconocimiento y la aceptación podría depender de cómo navegara esta resistencia. En su interior, un grito resonó: esta es tu oportunidad, no puedes desvanecerte. Con una mirada decidida, alzó la voz por encima del ruido, decidido a hacer su caso válido. Esa simple decisión de continuar desnudó otra capa de su ser. Había aprendido a templar sus respuestas, a anidar la incertidumbre en el potencial de aprendizaje. Después de todo, cada resistencia era solo una oportunidad para crecer y profundizar en sus convicciones. Pero mientras luchaba por mantener su posición, una pregunta giró como un torbellino en su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su verdad? ¿Cómo se aseguraría de que su voz siguiera resonando, incluso ante la adversidad? La lucha no había hecho más que comenzar. Mientras enfrentaba el tumulto de opiniones y cuestionamientos, Juan comprendía que el verdadero desafío apenas se vislumbraba. La sala sacudida por el debate acalorado se convertiría en un campo de batalla donde no solo se decidiría el futuro de su investigación, sino también el futuro de sus propias convicciones. Había llegado el momento de poner en juego su voz en la arena más compleja. Pero, ¿sería esa voz suficiente para cambiar el rumbo de su carrera y la ciencia misma? La tensa atmósfera se sostenía con hilos de expectativa. Cada palabra que Juan pronunciaba parecía un eco de su propia lucha, pero, de repente, las dudas comenzaron a hacer eco en su mente. Cada pregunta, cada crítica, no solo desafiaba sus hallazgos, sino que también interpelaba su carácter, su esencia como científico. ¿Era suficiente su fervor? Mientras el grupo de asistentes debatía animadamente, la voz de la crítica resonaba en su mente. Tu entusiasmo no puede tapar las falacias en tus argumentos. Las palabras reverberaban, como un tambor implacable que marcaba el ritmo de su angustia. Fue entonces cuando comprendió que no solo había que defender una idea, sino un propósito. La ciencia reclamaba autenticidad, no era solo una colección de datos. Juan hizo una pausa, sintiendo como el sudor perlaba su frente. En ese instante de reflexión, asimiló su nuevo enfoque. ¿Qué pasaría si, en lugar de defenderse, comenzaba a dialogar? Se trataba de abrir un espacio para la colaboración y el intercambio de ideas. La ciencia no era un monólogo, sino una conversación. Decidió reformular su respuesta, optando por invitar a la crítica constructiva. Entiendo sus preocupaciones, comenzó, su voz resonando con una nueva claridad. Mi intención es abrir la puerta a un nuevo paradigma y les invito a cuestionarlo, a aportar sus perspectivas. Juntos podemos fortalecer estas ideas en lugar de simplemente rechazarlas. El cambio de tono fue inmediato. Algunos miembros del público intercambiaron miradas, como si una chispa de interés comenzara a iluminar el ambiente. La disposición de Juan para someterse al escrutinio generó una atmósfera de mayor apertura. Comenzaron a surgir más preguntas y respuestas, la sala dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de exploración. Sin embargo, no estaba exento de adversidades. Un profesor mayor, conocido por su férreo autoritarismo y rigor científico, se levantó de su asiento, desmantelando la calidez del intercambio. Esta no es una charada, joven. La ciencia se basa en pruebas sólidas, no en venas de idealismo. Este ataque no solo fue una interrupción, sino un ataque frontal a su modo de pensar. La presión en el pecho aumentó nuevamente y, en un instante, sintió que podía ceder al miedo. Pero recordó su propósito: no era un niño indefenso, era un adulto, un profesional en su campo. Desde aquel día que dedicó su vida a la investigación, había forjado sus habilidades. Había llegado el momento de recordarlas. Entiendo su postura, profesor. La comunidad científica necesita ese rigor.
Pero incluso los paradigmas más sólidos han surgido de la insatisfacción con el conocimiento establecido. Es esa insatisfacción la que nos impulsa hacia adelante, defendió Juan, cada palabra cargada de determinación. La sala se encapsuló en un silencio de respeto. Aproximadamente la mitad de la audiencia parecía reconsiderar la postura de Juan. Se dio cuenta de que las dudas eran solo una parte de la travesía científica. Manifestar sus auténticos miedos y abrirse a la crítica era igual de valioso que presentar pruebas. En la incertidumbre encontrada, vislumbró un nuevo entendimiento. Las reacciones comenzaron a multiplicarse. Algunos colegas ofrecieron sus perspectivas, mientras otros afirmaron su apoyo. Juan sintió que su presencia comenzaba a sentirse más sólida en la sala, pero también se dio cuenta de que los adversarios no desaparecerían tan fácilmente. Había comenzado a construir puentes, pero la guerra de ideas aún no había terminado. A medida que el debate se intensificaba, una inquietante pregunta cruzó su mente: ¿realmente estaba preparado para las consecuencias de su defensa? La búsqueda de la verdad nunca había sido un camino sencillo. Con cada pequeño triunfo, la sombra de la duda continuaba acechando. Sabía que debía tomar una decisión final. La voz del moderador interrumpió su reflexión. Es momento de cerrar este debate, pero antes, haremos una ronda final de conclusiones. En ese instante, Juan no podía evitar cuestionar su próximo movimiento. ¿Presentaría un resumen que eliminara las dudas y dejara a todos satisfechos? ¿O, confrontando sus propios temores, se arriesgaría a exponer su vulnerabilidad por completo, evidenciando que la ciencia también es un viaje personal de descubrimiento? Mientras la tensión aumentaba, Juan comprendió que estaba en una encrucijada. Las decisiones que tomara en ese momento no solo definirían su trabajo, sino también su identidad como investigador. Era el momento de dar un salto, pero ¿hacia qué dirección? ¿Con lo que había conseguido hasta ahora, sería capaz de sostenerse? Mientras la sala se preparaba para su respuesta final, el eco de su propia voz resonó en su mente: esta es tu oportunidad. ¿Sabría aprovecharla? Juan se puso de pie, sintiendo la mirada de la audiencia sobre él, una mezcla de expectación y escepticismo. Había recorrido un arduo camino y estaba decidido a no dejar que los miedos lo detuvieran. La experiencia vivida en el auditorio lo había fortalecido, y las críticas, lejos de desmoronarlo, habían hecho que su determinación se agigantara. Era el momento de reafirmar su lugar en el mundo académico, de consolidar su voz, y, sobre todo, de compartir su verdad. Quiero cerrar con algo sencillo pero fundamental, comenzó, más seguro que nunca. La ciencia no es solo un cúmulo de datos, es un viaje que merece ser explorado en múltiples direcciones. Como investigadores, somos responsables de cuestionar lo establecido, de atrevernos a soñar y demostrar que nuestros hallazgos, aunque modestos, pueden contener verdades profundas. El silencio en el auditorio se tornó en ensordecedor, las palabras resonaban en cada rincón. Su idea de no solo ser un descubridor, sino un defensor de la curiosidad científica, tocó una fibra sensible en muchos oyentes. Algunos comenzaron a asentir, evidenciando una probable transformación de postura. Me rindo ante el rigor científico, pero no sin cuestionar su construcción. La validez de un fósil no solo está en su ubicación geográfica, sino también en el contexto que revela sobre nuestro pasado. Este hallazgo puede resultar esencial no solo para nosotros, sino también para entender cómo la evolución ha sido un viaje de adaptación constante, continuó Juan, consciente de que sus palabras llevaban un peso significativo. Una vez terminado su discurso, la tensión se rompió. Los murmullos se propagan por el auditorio y algunos aplausos comenzaban a emerger entre los oyentes. Era un pequeño pero poderoso gesto de reconocimiento. Juan se sintió desbordado, había logrado no solo defender su trabajo, había invocado un cambio de perspectiva entre sus colegas. Al finalizar la sesión, varios compañeros se acercaron para felicitarlo y compartir sus puntos de vista sobre su investigación. Juan sintió que, de alguna manera,
las voces de apoyo comenzaban a desplazar la desconfianza que había sentido días atrás. Había confrontado las dudas de su trabajo con valentía, y la respuesta era un eco de crecimiento mutuo. El profesor García se acercó en ese momento, su rostro mostraba una mezcla de respeto y aprobación. Juan, has mostrado una comprensión que va más allá de los datos. Tu pasión es un activo valioso. Estoy dispuesto a apoyarte en este camino, pero recuerda que la investigación tiene muchos matices. Preparémonos para explorar y navegar juntos por los desafíos que enfrentarás, dijo el profesor, extendiendo la mano. Juan agradeció el gesto, sintiendo no solo el respaldo de un mentor, sino también el reconocimiento genuino de su esfuerzo. Su corazón palpitaba con la satisfacción de saber que no solo había luchado por su lugar, sino que había fundado relaciones que enriquecerían su trayectoria. A medida que salía del auditorio, un ligero viento soplaba, acariciando su rostro. Esa brisa simbolizaba un cambio en su vida. Ya no era el joven que tenía miedo de ser juzgado, sino un investigador con un legado que honrar y una voz que se hacía cada vez más resonante. La 11ª hora había llegado y, con ella, el desafío. Sabía que el viaje no estaba exento de obstáculos, pero tenía una nueva confianza que lo impulsaba hacia adelante. La elección de defender su verdad lo había transformado, y ya no había vuelta atrás. La historia de su descubrimiento particular sobresalía en su alma, y el eco de su padre en su memoria era más fuerte que nunca. Los fósiles son más que piedras, son testigos del pasado. Juan había encontrado su propósito en la ciencia, y estaba listo para navegar por las aguas desafiantes que le aguardaban. Su historia apenas comenzaba. No esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad de apasionados por el conocimiento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas. Exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar la inspiración en sus propias luchas personales. Comenta con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estas acciones. Juntos cambiamos vidas.